universidad. Muchas gracias, compañeros universitarios todos. Gracias, rector, por la oportunidad de la mesa de honor. Muchas gracias. Pues siempre es un gusto estar entre los compañeros de la universidad, en donde uno se siente en su ambiente, se siente uno bien. También en otros lugares se siente uno bien, nada más que luego no lo reciben tan bien. Entonces, pues lo que aquí les vamos a informar son cuestiones que nosotros consideramos que debe estar enterada la comunidad universitaria, sobre todo pues a través de sus representantes legítimos y legales, como lo son ustedes. Entonces, eso es lo que vamos a pasarles el día de hoy. En estas, la dinámica va a estar de la siguiente manera: voy a ir leyendo y van a ir apareciendo algunas gráficas para que ustedes lo puedan observar, y por supuesto quien considere darle una revisión mayor, bueno, pues encontrará más elementos que ya están en la página de la propia universidad, en el apartado de transparencia, donde dice informes del órgano interno de control, que como ustedes saben, pues se presenta cada cuatrimestre y al final del año pues sentamos uno más. Bueno, digamos que la primera pregunta sería: ¿cuándo surgen los órganos internos de control en México? Y esta respuesta es: el Sistema Nacional Anticorrupción se creó con las reformas constitucionales de mayo de 2015 y las legales de julio de 2016. Para aquellos que nos preguntan: ¿y de dónde salió el OIC? ¿Por qué hay OICs en todos lados? Al aparecer por primera vez en el derecho disciplinario mexicano, las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y las de las responsabilidades administrativas, en donde se respetan las garantías, desde luego, y los principios. Garantías como el respeto a los derechos humanos y el servicio público íntegro. ¿Cuándo apareció en el Estado de México? En la entidad se realizaron reformas a la Constitución y a las leyes que se promulgaron en mayo y entraron en vigor en julio de 2017. O sea, desde julio de 2017 la universidad debió haber tenido un órgano interno de control y no lo tuvo. Ya les voy a explicar por qué razón. Entonces se establecieron las bases para el combate a la corrupción, la fiscalización y el control de los recursos públicos, con un modelo equivalente e idéntico al creado a nivel nacional, incluso establecido desde las leyes generales, y que fue acatado por los poderes de los estados, en ámbitos también municipales, en algunos órganos autónomos, pero no así en la UAMX. ¿De dónde surgen las atribuciones y facultades para que exista el órgano interno de control? El marco normativo que establece las competencias del OIC en la UAMX está definido en los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 130 y 130 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como diversas leyes, como la Ley General y la Particular de Responsabilidades, la Ley de la Universidad, el Código Administrativo Estatal, las leyes de transparencia y de datos personales, así como la normativa y reglamentación universitaria vigente. ¿Por qué no se reformó la fiscalización y el control de los recursos públicos en la UAMX en 2017? Bueno, pues porque hubo un amparo el 12 de mayo de 2017 y su entonces rector Jorge Olvera García solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la legislatura local y del gobernador del estado, por haber expedido la legislatura el decreto 222 que reformaba la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y al gobernador por haberla promulgado. Y en esa se explicaban dos cuestiones, se pedían dos cuestiones. Uno, se otorgaba la facultad a la legislatura para nombrar al titular del órgano interno de control. Y dos, se consideraba a los trabajadores y empleados de la UAMX como servidores públicos. El juzgador, ante quien se interpuso el amparo, consideró que la autonomía universitaria no significa inmunidad ni extraterritorialidad del orden jurídico, y la capacidad de decisión que se le confiere a la universidad está supeditada a los principios constitucionales. Inconforme con esta decisión del juzgador federal,
se interpuso el recurso de revisión, argumentando esencialmente las mismas cuestiones, que se transgredía la autonomía si el Congreso designaba al titular del órgano de control y que si se otorgaban facultades a este para investigar y sancionar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por unanimidad de 5 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió: no puede considerarse de ninguna manera que la creación de un órgano interno de control y la designación de su titular vulneran el principio de la autonomía universitaria. Con estas afirmaciones, el asunto de la designación quedó resuelto, pero no así si eran servidores públicos o no. Por tanto, el titular del órgano interno de control fue nombrado por la legislatura el 10 de septiembre de 2020, lo demás muchos ya lo conocen. Hasta 20 días después se tomó posesión del cargo. Fue precisamente la negativa a presentar declaraciones de bienes e intereses el motivo para la interposición de amparos que el primer tribunal colegiado en materia administrativa determinó en 2 sentencias, una el 20 de octubre de 2022 y otra el 6 de julio del año pasado, 2023, y en donde esencialmente decía: también los profesores de la universidad local son servidores públicos. Ya no había nada más que decir. Sí se podía nombrar por parte de la legislatura y sí eran servidores públicos todos los que estamos en la universidad, porque la UAMX es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, como lo establecen los artículos 5 de la Constitución local y 1 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aún más, estableció que los diversos acuerdos emitidos por el titular del órgano interno de control de la UAMX no transgreden los principios constitucionales invocados. Una vez que quedaron claros ambas cuestiones, el OIC comenzó a trabajar con cierto grado mayor de certeza. Sobre la declaración de bienes, este fue el primer asunto que nos generó críticas muy ácidas de la comunidad universitaria, hasta los amparos, como ya les he mencionado. En cambio, una gran parte de la comunidad, puedo afirmar, se alegró de que a muchos se les pidieran cuentas de su patrimonio e ingresos. En el primer año de ejercicio de la ley, con la nueva ley ya reformada, porque antes tenía 39 artículos y ahora tiene 46, en el primer año de ejercicio de la ley de la universidad, aprobada en diciembre de 2020 y publicada en enero de 2021, pasamos de 638 universitarios que presentaban declaración en 2021 a 7.691 en 2022. Un aumento del 1.200%, como ustedes pueden observar. Y debe aclararse que el formato diseñado no es el nuestro, es un formato diseñado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Ese incremento fue de 1.200%. Sin embargo, la universidad obtuvo un 98.4% de cumplimiento en mayo de 2022, que se consideró alto. Ya en el siguiente mayo de 2023, hace unos 7 meses, se obtuvo el primer lugar con 99.6%, como lo pueden ver en esa gráfica. Se obtuvo el primer lugar con 99.6% de todos los entes públicos del Estado que publicaron esta información y se presentaron 7.955 declaraciones de bienes en las modalidades de inicial, modificación y conclusión. Ahí pueden ver cómo está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la UAMX en primer lugar. Después de presentar la declaración, se hace un modelo estadístico matemático que se publica en la Gaceta del Gobierno y de este han salido varios expedientes para el área de investigación por enriquecimiento oculto, así se le denomina, como bonos no declarados, apoyos extraordinarios y que se han calificado como faltas graves, cuyo destino será, o es en algunos casos ya, el Tribunal de Justicia Administrativa. Respecto al asunto de la estafa maestra, en el cual Transparencia Internacional en su índice de 2022 lo calificó como un caso emblemático de la corrupción en México, junto con Odebrecht y agronitrogenados, fue un caso que en los años 2012, 13, 14, 15 y 17 cimbró a las estructuras de la corrupción, de los cuales a partir de noviembre de 2021 nosotros,
elaboramos 46 expedientes con asuntos ya prescritos. Ya prescritos quiere decir que ya no hay nada más que hacer. A la fecha hemos resuelto 40 por lo que respecta a la falta administrativa y han sido enviados estos a la Auditoría Superior de la Federación sin que ésta haya hecho algún comentario al respecto de ninguna manera. Los 6 que nos faltan serán resueltos en este primer trimestre de 2024. O sea, con esto quedará saldado el asunto de la estafa maestra para la universidad en lo que se refiere a la falta administrativa. Respecto a la parte resarcitoria, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con los recursos que interponga la Auditoría Superior de la Federación, y a la Fiscalía General de la República la tramitación de este asunto. No está de más decir que de esos 46 expedientes, estos 46 forman parte de los 697 que en 3 años tenemos. A la fecha, por 3 formas nos llegan denuncias y de ahí hacemos expedientes. Puede ser por auditorías, por denuncias que pueden ser anónimas o por oficio, que nosotros consideremos que debamos investigar. Entonces, de esas 697 se han radicado, iniciado procedimiento o archivado en el área de investigación del OIT. Ahí pueden encontrar, primero tenemos la gráfica con 326, luego 210 y ahora 167, que esas fueron las últimas. Cada vez es menor el número de denuncias que nos han hecho y eso es muy importante porque quiere decir que algo está pasando para determinar que deben ir bajando los expedientes. Estos han tenido, como les decía, su origen en las denuncias que se hacen de manera directa y también derivado de auditorías. Durante 2023 se elaboraron 90 sentencias que ya han sido notificadas a diferentes instancias de la propia universidad, servidores de la universidad, 90 sentencias que han sido notificadas. Y en los 2 años anteriores hicimos solamente 26, porque apenas empezamos con los expedientes. Desde luego que podrán seguir todos los que tenemos ahí, los 116, podrán seguir la trayectoria jurídica hasta que estos queden en una sentencia ejecutorial. En 2023 también se hicieron 8 auditorías al sector central, igual que el año pasado, y en el primer año concluimos 32, ya lo va a pasar, 32 que había iniciado la extinta Contraloría. Asimismo, se realizaron 32 verificaciones, es cuando vamos a checar a ver, están los vehículos, están las computadoras, están las listas, todo eso hacemos en las verificaciones. 56 el año pasado y como pueden observar ninguna en 2021, no nos permitían. En 2021 era complicadito. De estas auditorías se encontraron hallazgos interesantes como los siguientes: indemnizaciones por riesgo psicosocial para 168 trabajadores de la universidad y 163 en 2022. 15 cheques emitidos por menos de 4,000 pesos y cobrados por hasta 640,000 pesos, así como préstamos a particulares y empresas por 26.5 millones de pesos, de los cuales a la fecha se han recuperado 25. Tengo muy claras las empresas porque incluso las conozco. A una de ellas la conozco desde hace 26 años y pues era fina para andar sobre uno, buscando la forma de que uno le pudiera comprar a fuerza. La conozco muy bien. Asimismo, se hicieron otras 9 auditorías a diferentes espacios académicos, facultades, centros universitarios, unidades académicas y a un plantel. Como se puede ver en la gráfica, en 2022 se hicieron 8 y en 2021 7. También se realizaron 8 verificaciones, igual que el año pasado, y 5 en 2021. Asimismo, se asistió a 97 comités distintos de obra, adquisiciones, arrendamientos, etc. Y el año pasado se asistió a 107 de estas mismas sesiones de los comités. En 2021 a ninguno. No nos invitaron. Entre los hallazgos interesantes encontramos el extravío de 2 laptops
un termociclador, un equipo de sonido y un videoproyector en la Facultad de Medicina, con valor de cerca de 100,000 pesos, los cuales ya han sido recuperados a la fecha. Transparencia y rendición de cuentas. En 2023 se recibieron 71 solicitudes de información. Algunas de ellas están en trámite en virtud de que se recibieron el último día de labores del año que se informa, me parece que fue el 22 de diciembre. En 2022 se recibieron 53 y en 2021 fueron 14. Se presentaron 11 recursos en 2023, 3 en 2022 y ninguno en 2021. Es decir, que no estaban de acuerdo con lo que nosotros les informábamos, esos eran los recursos. Entre los temas que más solicitan son información de los servidores públicos sancionados, tipo de sanción, expedientes de servidores, el asunto de la estafa maestra, sentencias emitidas. Sin embargo, el mayor número de solicitudes se refieren al salario, preparación, currículums, gastos del titular del OIC en seguridad, en gasolina, en vehículos asignados, pago de casetas, etc. Todo eso piden y hasta piden cuándo me titulé, quiénes fueron los sinodales, dónde hice mi examen, si soy definitivo, etc. Todas esas, la mayoría de esto piden esos datos. Que si quiero ser rector, tantas cosas, ¿no? Como se puede observar, cada vez hay más expedientes, sentencias, recursos, crecen las notificaciones domiciliarias en el Estado, porque el profesor da un domicilio y su domicilio de trabajo es Amecameca, pero su domicilio diferente es Atlautla, o búsquelo en Juchitepec o en otro lugar, y tiene uno que asistir a donde el profesor designe algún lugar. Han crecido las notificaciones domiciliarias y con ello el número de copias ha crecido sustancialmente. Los egresos registrados en los capítulos 2 y 3000. El gasto operativo es cada vez mayor. A pesar de que ha disminuido en términos absolutos el presupuesto, no hemos ejercido el total asignado. Es decir, crecieron las actividades y aquí lo van a poder observar en esta gráfica. Miren, la primera asignación cogieron 1.200.000 y gastamos de esos 47 de cada 100 pesos. Luego bajó 60,000 pesos, 1.160.000 y gastamos 46 pesos de cada 100. Y en el siguiente disminuyó a 960 más o menos y gastamos 703. En ningún caso de los 3 años hemos gastado lo que se nos ha asignado. Eso ahí se puede probar y desde luego pues están las propias instancias de la universidad para que pueda solicitarse esa información. Es decir, a pesar de que ha disminuido en términos absolutos el presupuesto, no hemos ejercido el total asignado. Es decir, crecieron las actividades, bajó el presupuesto. En 2021 ejercimos 47 de cada 100 pesos, como ya lo dije, en 2022 46 y para 2023 73 de cada 100. Para los que quisieran conocer cuál es el costo total del órgano interno de control, pues en el capítulo 1000, porque esos son los capítulos 2 y 3000, que son pues materiales y suministros y papelería. El OIC cuesta 14,5 millones en el 2021, 15 y algo en 2022 y 17 en 2023. 50 millones en conjunto los 3 años. En el periodo que se informa, sin duda, en el OIC de la UAMX está más consolidado. Como se pudo observar en el primer año, no asistimos a comités ni hacíamos verificaciones al sector central. Pesaba mucho lo heredado. Hasta querían que firmáramos actas de comités y adquisiciones. Conmigo se dirigían, fírmele. Digo, oye, pero no estuve yo en ese, fírmele, aquí así se hace. Eso era la respuesta que me daban. Debe quedar muy claro. Este OIC no está para detener ninguna acción o actividad. No es freno, no es dique. Eso sí, es un ente que a quien dirige esta institución le proporcionará la confianza cuando concluya, de que puede irse sin mayores problemas. Tampoco es un ente que venga a simular la rendición de cuentas. Eso no ayuda y en el mejor de los casos aplaza la solución. Es respuesta de corto plazo.
más aún si se trata de un ente público en el que laboran, según Gramsci, los servidores públicos intelectuales, en el que se expresan y exponen conceptos de avanzada como de equidad, justicia e integridad. Se han hecho varias actividades y faltan muchas más, como por ejemplo en materia de rendición de cuentas es necesario que este consejo universitario permita que se revisen los ingresos propios, algo así como 900 millones, 920 millones, que son los ingresos propios de esta universidad, que se incremente el periodo para establecer sanciones económicas. Por ejemplo, ya no pudimos agarrar muchos asuntos que venían con lo de la estafa maestra, pues ya se nos habían ido. 7 años son pocos de los que hay ahora. Incluso en estos dos aspectos debiera prescribir la posibilidad de cobrar los daños y perjuicios. Por ejemplo, hay empresas que pagaron, pero ¿quién le va a poder cobrar los perjuicios? Alguien así le prestaba dinero de la universidad a una empresa o a un particular y lo devolvía 3, 4, 5 años después. ¿Se puede hacer algo? Ya prescribieron. Y eso no lo podemos ver. Decía, en al menos 2 décadas debiera avanzarse. Cuando se daña una institución como esta, que entre otras virtudes permite la movilidad social, aminora las diferencias entre el más encumbrado y el más humilde. Precisamente por ello debe tramitarse en esta universidad a esquemas de financiamiento diferentes para hacer cumplir la Constitución, la Ley de Educación Superior en su proyección de la gratitud. En fin, atrás quedaron las calificaciones de que no íbamos a hacer nada, que teníamos línea, que éramos comprables. Poco a poco los juzgadores en los tribunales y hasta en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos han dado la razón. Hace falta mucho por hacer, pero los abusos y los excesos no van a parar mientras no se denuncien, sancionen y exhiban. A veces hay que parar al corrupto con la sanción, otras con la mediatización, porque como decía Montesquieu, es una experiencia que todo aquel que tiene poder tiene inclinación a abusar de él, hasta que encuentra límites. Tampoco es tiempo de ingenuidades, no es un órgano interno de control o un decreto lo que detiene la corrupción. El corrupto, el mañoso y codicioso se ha vuelto creativo y sofisticado, y con una perversidad sin límite. Es cuando el fiscalizador debe usar su fuerza legal, pero también su fuerza ética, para tomar decisiones que le regresen lo suyo a las instituciones y al servidor público le haga entender, modificada por la modificación de la tercera ley de Newton, en el sentido de que a cada acción de corrupción le corresponda una sanción, a veces de mayor intensidad, con independencia del rango en el cargo que se desempeñe. Por nuestra parte, vamos a hacer nuestro deber, sin reparar si el monto de lo dañado es pequeño o grande, si el funcionario es de alto o menor rango, si la crítica crece o disminuye, si es influyente o no. En el OIC haremos lo que se debe, hacemos lo que se debe, no lo que se desea, por parte de ningún integrante, porque consideramos que la única manera de ser útiles es esa, ser útiles a nuestra universidad. Muchas gracias.